En el invierno de 1959, un grupo de 9 jóvenes excursionistas experimentados comenzó su viaje hacia las montañas Urales de Rusia. Este no era el primer viaje que estos excursionistas habían realizado en clima frío, pero trágicamente sería el último. Esta es una historia totalmente verdadera. Durante el viaje, los excursionistas encontraron algo en la región supuestamente desolada que condujo a la muerte de todo el grupo. Lo que exactamente sucedió esa noche aún se desconoce, pero el incidente se ha convertido desde entonces en uno de los mayores misterios del mundo, con detalles y evidencias que son algunos de los más impactantes que jamás se hayan investigado. ¿Cómo sabemos tanto sobre esta historia? Las cámaras y diarios que pertenecían al grupo fueron encontrados en el campamento. Estos muestran las acciones y los pensamientos de cada uno de los 9 excursionistas. Gracias a las cámaras halladas en el campamento, se ha obtenido cierta información sobre las últimas horas de vida de los miembros del grupo Dyatlov. La historia del incidente del Paso Dyatlov comenzó en el Instituto Politécnico de los Urales, donde un grupo de estudiantes actuales y antiguos formó un equipo para recorrer las montañas Urales. El viaje en esquí no era lo que esperarías de un grupo de estudiantes universitarios. Cada uno de los miembros del grupo de 10 personas eran excursionistas certificados de grado 2 y la finalización del viaje los haría de grado 3, que en ese momento era el certificado de senderismo más prestigioso en la Unión Soviética. Debido a esto, el viaje fue bastante serio, con alcohol y cigarrillos dejados atrás para evitar distracciones. El objetivo era que llegaran a la montaña de Gora o Torten. La pista que los excursionistas estarían tomando estaba calificada con la máxima dificultad posible. Aún así, el grupo permaneció confiado en que serían capaces de completar el viaje, ya que estaban debidamente preparados y entrenados. Su viaje comenzó el 25 de enero, cuando el grupo comenzó a viajar hacia el pueblo de Visay. Una vez allí, los excursionistas descansaron por la noche y comenzaron su caminata el 27. Pero para uno de los excursionistas, la mala suerte golpearía temprano. Apenas un día después de la caminata, Yuri Yudin, de 21 años, comenzó a sufrir un severo dolor en las articulaciones. Yudin había sido plagado por muchos problemas de salud a lo largo de su vida y las limitaciones que se le habían impuesto eran obviamente bastante frustrantes. Pero en este caso, sus problemas de salud inoportunos pueden haberle salvado la vida. Con el dolor en sus articulaciones volviéndose demasiado para soportar, Yudin decidió que solo retrasaría a los excursionistas si se quedaba. Así que se despidió de su equipo y se dirigió a casa, completamente ajeno a la tragedia que pronto se desplegaría. La partida de Yudin dejó al grupo con 9 personas. El grupo estaba compuesto por 7 hombres y 2 mujeres. El líder del grupo, Igor Dyatlov, era considerado extremadamente conocedor y experimentado, y por todas las cuentas, era un líder muy respetado. A medida que el grupo atravesaba lo que ahora se conoce como el Paso Dyatlov, el clima severo les hizo perder su orientación y finalmente terminaron en el lado de la montaña Kolatsiakl, o como era mejor conocida por la tribu local Mansi, la montaña de los muertos. Era tarde en este punto y el clima era cualquier cosa menos estable, por lo que Dyatlov tomó la cuestionable decisión de armar la tienda y refugiarse hasta el amanecer. Se cree que ninguno de los excursionistas llegaría tan lejos. En medio de su viaje, Igor Dyatlov le había dicho a Yuri Yudin cuando se iba que el grupo enviaría un telegrama una vez que hubieran regresado de su viaje. Yudin creía que el viaje probablemente tomaría 16 días, pero unos días extra eran posibles debido al clima impredecible de la región. Yudin esperó el telegrama durante semanas, pero nunca llegó. Esto le hizo reportar al grupo como desaparecido y para finales de febrero se organizó una búsqueda. El 26 de febrero, un equipo de búsqueda pudo localizar la tienda en la que los excursionistas habían pasado su última noche. Tras una investigación más detallada, se descubrió que la tienda había sido cortada desde el interior por uno de los excursionistas. Estos excursionistas, siendo tan experimentados como eran, no habrían hecho esto a menos que estuvieran extremadamente asustados por algo.
Y el estado del campamento muestra que el grupo probablemente cortó la tienda desde el interior para huir de algo. Piensa en lo loco que es esto. Algo tuvo que asustarlos tan mal y hacer que quisieran huir tan rápidamente que cortaron su único refugio. No solo esto, sino que los excursionistas habían huido de su tienda tan rápidamente que la mayoría no llevaba zapatos y ninguno estaba adecuadamente vestido para la temperatura de -30 °C, con algunos aventurándose fuera de la tienda solo en ropa interior. Quizás aún más impactante, se descubrieron las huellas de los excursionistas dirigiéndose lejos del campamento, lo que reveló algo extraño. En lugar de que las huellas fueran esporádicas, como uno esperaría si estuvieran huyendo de algo, en cambio eran extremadamente organizadas. Uno por uno, los excursionistas bajaron la colina en fila india, con los pies descalzos o en calcetines, con apenas ropa puesta mientras comenzaban lentamente a congelarse hasta morir. Entre la tienda cortada y la caminata en fila india, ya está muy claro que algo muy inusual sucedió esa noche. Pero las cosas solo se volvieron más extrañas a medida que los cuerpos comenzaron a ser descubiertos. Los investigadores salieron la mañana del 27 de febrero con alta confianza en que los miembros del grupo serían encontrados vivos. La tienda fue encontrada y se localizaron las huellas. Ahora, todo lo que quedaba por hacer era hallar a estos excursionistas extremadamente experimentados. Mientras peinaban el área alrededor de un grupo de árboles, un miembro del equipo de búsqueda notó que había algo marrón sobresaliendo de la nieve cerca de un viejo árbol de cedro. Al acercarse, notaron que todas las ramas en la parte inferior del árbol habían sido arrancadas, lo que podría haber sugerido que alguien posiblemente había intentado escalarlo. Se encontraron restos de un viejo fuego debajo del árbol y junto a este fuego fue donde se encontraron los primeros cuerpos. Yuri Dorosenko fue el primer excursionista encontrado. Estaba tumbado boca abajo en la nieve, vistiendo una camiseta de manga corta y traje de baño. Llevaba 2 calcetines, pero no zapatos. Dorosenko tenía una gran quemadura en el lado derecho de su cabeza y en su pie. Además, tenía un fluido gris saliendo de su boca. Su cuerpo estaba cubierto de rasguños y moretones, y sus oídos, nariz y labios estaban cubiertos de sangre. Se especula que estas lesiones fueron autoinfligidas y hechas por agonía, ya que Dorosenko estaba literalmente congelándose hasta morir. El fluido gris que se encontró saliendo de la boca de Dorosenko suele ser indicativo de que el cuerpo había experimentado una fuerza considerable en su cavidad torácica. Esto quizás sugiere que Dorosenko posiblemente había caído de un árbol de cedro o que alguien más había presionado su pecho con fuerza extrema. A pesar de estos extraños hallazgos, la causa oficial de la muerte de Dorosenko fue etiquetada como hipotermia y el detalle del fluido gris en su boca nunca hizo el informe inicial. Yuri Krivonischenko, de 23 años, fue encontrado tumbado junto a Dorosenko, bajo el árbol de cedro. Fue encontrado vistiendo una camisa de manga larga y un solo calcetín. Su cuerpo estaba muy magullado, con múltiples cortes. Se hallaron quemaduras en su pie, piernas y ambas manos. Además, dentro de su boca se encontró un trozo de su propio nudillo, posiblemente ocasionado mientras Krivonischenko mordía para mantenerse consciente o para evitar gritar. Una investigación posterior reveló que ambos cuerpos fueron movidos después de la muerte. Lo que pudo haber sucedido en la situación fue que otros miembros del grupo encontraron a los 2 muertos y colocaron sus cuerpos de manera ordenada por respeto. Otros miembros del grupo pudieron haber tomado la ropa de los hombres para repartirla entre ellos en un intento desesperado por mantenerse calientes. El siguiente cuerpo en ser encontrado fue el de Igor Dyatlov, el líder del grupo. Dyatlov fue encontrado boca arriba con ambos puños apretados y su cuerpo también había sido claramente manipulado después de su muerte. Dyatlov tenía abrasiones y moretones en ambos tobillos, así como cortes y moretones en su rostro. Le faltaba un incisivo en su mandíbula y el forense informó que estas lesiones eran consistentes con las causadas por una pelea. Su muerte oficial fue hipotermia. Zinaida Kolmogorova fue la primera mujer en ser encontrada. Fue encontrada mejor vestida que los demás, pero uno de los suéteres que llevaba tenía parte de su manga derecha rasgada.
Tenía abrasiones en ambas manos y moretones en su rostro. Otro moretón largo se encontró en el costado de su cuerpo, que mostraba consistencia con un golpe de un bastón. Estas lesiones muestran un posible signo de lucha, y su causa oficial de muerte fue etiquetada como hipotermia. Tanto Kolmogorova como Dyatlov probablemente estaban tratando de regresar a la tienda cuando ambos perecieron. No sería hasta una semana después que se encontró el siguiente cuerpo. Rustem Slobodin, de 23 años, fue encontrado el 5 de marzo tumbado boca abajo y cubierto de nieve. Tenía hemorragias internas en ambos templos y una gran fractura en el cráneo. Lo que causó la fractura y la hemorragia no está claro, pero los expertos médicos concluyeron que Slobodin probablemente sobrevivió a la lesión hasta una hora después de que ocurrió. Se teoriza que Slobodin se desorientó y mareó extremadamente después de sufrir estas lesiones y colapsó en el suelo, aún consciente y despierto. Slobodin murió rápidamente de hipotermia. Su cuerpo también mostraba signos de que había sido movido después de la muerte. Pasaron meses hasta que un miembro de la tribu Mansi descubrió una guarida creada por los excursionistas supervivientes. Esta guarida fue un último esfuerzo de los 4 restantes para sobrevivir al frío glacial, pero finalmente fue infructuoso. Lyudmila Dubinina fue encontrada con su cuerpo drapeado sobre una repisa natural con agua corriente fluyendo directamente junto a su cuerpo. El tejido alrededor de sus labios y su boca faltaba, exponiendo sus dientes y su mandíbula superior. También faltaba tejido blando en otras partes de su cara, revelando su pómulo en un área. 10 de sus costillas estaban rotas y había ocurrido una hemorragia masiva en su corazón. Ambas cuencas de sus ojos estaban vacías, lo que significa que ambos ojos habían sido removidos. Sin embargo, este no era el único rasgo en su cabeza que faltaba, la lengua de Dubinina había sido removida y no se encontraba por ningún lado. La sangre encontrada dentro del estómago sugiere que estaba viva cuando esto ocurrió. Su causa de muerte fue una hemorragia en la aurícula derecha del corazón, lo que la convierte en una de las únicas muertes oficialmente dictaminadas como algo distinto a la hipotermia. Semyon Solotarov, el miembro más viejo del grupo, fue encontrado ligeramente más preparado para los elementos que los demás. Tenía 3 pares de pantalones puestos y llevaba una chaqueta larga sobre su suéter, con 2 sombreros, una bufanda y botas. A pesar de tener al menos alguna preparación para el frío, él también pereció junto con los demás. Al igual que Dubinina, Solotarov había sufrido misteriosas lesiones en su pecho, resultando en 5 costillas rotas y un tórax inestable. Le faltaba tejido a lo largo de su ceja derecha, lo que revelaba su hueso del cráneo expuesto. También tenía una profunda herida en la parte posterior de su cabeza, que también revelaba sangre. Solotarov también fue encontrado sin ojos. Su causa de muerte fue rápidamente dictaminada como hipotermia, a pesar de las extrañas lesiones inexplicables que había sufrido. Tanto Solotarov como Dubinina habían sufrido lesiones en el pecho mientras aún estaban vivos. Los expertos médicos concluyeron que sus lesiones fueron causadas por una gran fuerza y no podrían haber sido causadas por otro humano. Sus lesiones internas eran similares a algo que verías en un accidente de coche, pero a pesar de esto, ninguno tenía moretones o marcas donde la fuerza habría golpeado. Este punto solo sigue desconcertando a los investigadores y sigue sin explicación de cómo podría ser posible. Alexander Kolevatov fue encontrado cerca de la guarida junto con los demás. Aunque no era ideal, su ropa era mejor que la de la mayoría de sus compañeros. Sin embargo, se encontraron rasgaduras y desgarros en su chaqueta y en sus pantalones, junto con estos rasgones se encontraron marcas de quemaduras en su chaqueta y calcetines. Kolevatov estaba perdiendo ambas cejas y se podía ver el hueso donde una vez estuvieron. Su nariz estaba rota y su cuello estaba deformado, lo que indica que probablemente se había roto también. Se encontró una herida detrás de su oreja derecha. A pesar de las claras y obvias señales de una gran lucha, la autopsia quedó vaga y concluyó que él también había muerto de hipotermia. La vaguedad de la autopsia fue bastante consistente con las víctimas restantes encontradas en mayo de ese año.
Se dio poca explicación a cualquiera de sus lesiones y las autopsias resultaron ser muy engañosas. Nikolai Tibiaux-Brignoles era similar a Kolevatov en el hecho de que ambos estaban algo preparados para los elementos al aire libre. Desde hace mucho tiempo se ha creído que Nikolai y Kolevatov estaban fuera de la tienda en el momento en que los demás huyeron, lo que explicaría por qué ya estaban preparados para el frío. Nikolai fue encontrado con moretones en sus labios y en el lado izquierdo inferior de su cara. Había sangrado internamente en su antebrazo derecho inferior. Junto con esto, su cráneo estaba fracturado y agrietado por todo el lado izquierdo de su cabeza. Estas fracturas habrían tenido que haber sido causadas por una fuerza extremada poderosa, pero no se hizo ningún daño al tejido blando en la parte superior de la fractura, lo que significa que nuevamente otro humano no podría haber infligido estas lesiones. Al sufrir esta lesión, Nikolai Tibiaux-Brignoles probablemente habría estado en un estado inconsciente y habría muerto no más de 3 horas después. Su muerte también fue oficialmente atribuida a una fuerza poderosa que no podría haber sido causada por un humano. Cada una de las muertes en el paso Dyatlov parecía sospechosa. Todos los excursionistas tenían moretones y cortes en sus cuerpos, específicamente en sus caras, y la mayoría tenía otras lesiones impactantes y perturbadoras que quedaron sin explicación. Pero una de las cosas más impactantes reveladas en este caso aún no se ha discutido en este capítulo. Se cree que los últimos 4 excursionistas habían tomado ropa de algunos de los cadáveres una vez que habían fallecido en un intento desesperado por sobrevivir al frío congelante. Así que cuando se encontraron los últimos 4 cuerpos, todos llevaban ropa de las víctimas que murieron antes que ellos. Se descubrió que en estas ropas se detectaron cantidades traza de radiación. Además, también se detectó radiación en toda el área del paso Dyatlov. En ese momento, se cree que no hay forma natural de que esta radiación pudiera haberse encontrado en sus cuerpos, pero nunca se ha ofrecido una explicación de cómo llegó allí. Al mirar estas muertes en su conjunto, ninguna parte de la situación parece tener sentido. Desde la apertura de la tienda hasta la caminata en fila india por la montaña, hasta las horribles lesiones y finalmente la radiación, todo parece fuera de lugar. Por lo que este caso se ha convertido en uno de los más misteriosos de todos los tiempos. Debido a su popularidad y atractivo generalizado, se han propuesto miles de teorías sobre lo que pudo haber causado todo esto. Aquí están algunas de las más populares. Una de las primeras teorías que surgieron de este evento fue la idea de que la tribu local Mansi había matado a los excursionistas. Como mencioné anteriormente, una tormenta había hecho que los excursionistas se desviaran del curso y terminaran en lo que ahora se conoce como la Montaña de la Muerte. La montaña era hogar de la gente Mansi, y se teorizó que atacaron a los excursionistas cuando se aventuraron en su tierra. Una pieza de evidencia que respalda esto es el hecho de que se encontró una estructura simbólica muy cerca del campamento, conocida como chum, que la gente de esta tribu solía crear durante un sacrificio. ¿Podrían las personas de Mansi haber sacrificado a los excursionistas o haberlos matado por pisar su tierra? Al observar las fotos que el grupo había tomado antes de su muerte, está claro que estaban pisando la tierra de la tribu aislada. La tribu no siempre es acogedora con los visitantes, por lo que quizás esto llevó a un conflicto. Lo que también podría respaldar esta teoría es el hecho de que las personas de Mansi conocían esta tierra mejor que nadie en el mundo. Quizás podrían haber cubierto sus huellas y escenificado los asesinatos de una manera tan extraña que sabían que nunca se resolvería. Esta teoría es intrigante porque respondería por qué los excursionistas huyeron de su tienda tan rápidamente. Quizás se dieron cuenta de que estaban a punto de ser atacados y trataron de escapar de una tribu. Además, explicaría por qué caminaron en fila india colina abajo, porque quizás fueron llevados allí y se les dijo que lo hicieran. En última instancia, la teoría de que las personas de Mansi mataron a los excursionistas suena a algo creíble, pero al final del día, si realmente profundizas en ella, no tiene suficiente sentido. ¿Cómo explicaría esto las lesiones sufridas por los excursionistas? El forense claramente dijo que algunas de estas lesiones no podrían haber sido causadas por un humano, lo que hace que esta teoría sea muy poco probable.
Además, la idea de que cubrieran cada una de sus huellas parece inverosímil. Finalmente, el chum que se encontró en el área de las apariciones de los excursionistas probablemente era para el sacrificio de un alce, que luego habrían usado como alimento. Esto parece ser confirmado por los cuernos de alce en la parte superior de la estructura. Ahora se ha desacreditado prácticamente que las personas de Mansi alguna vez hayan realizado sacrificios humanos. Con el tiempo, ha quedado claro que inicialmente se consideró a la gente de Mansi como una explicación para lo que le sucedió a estas personas, pero con el paso de los años, esta teoría ha sido desacreditada. Nuestra segunda teoría es una explicación de por qué los excursionistas abandonaron su tienda tan rápidamente. Para que prácticamente destruyeran su principal refugio, tenían que abandonar la idea de que sus vidas estaban en peligro y tenían que pensar que este peligro se acercaba tan rápidamente que tenían que irse sin provisiones adecuadas. Debido a esto y a la ubicación de la tienda, muchos ahora creen que una avalancha hizo que los excursionistas huyeran ese día. Aunque el área específica no es conocida por tener avalanchas frecuentes, estaban acampando al pie de una montaña, lo que significa que podrían haber estado en el camino directo de una avalancha entrante. Esta teoría explicaría por qué los excursionistas abrieron su tienda con tanta prisa y abandonaron la seguridad de su refugio con solo ropa ligera. Por razones obvias, esta ha sido la teoría generalizada en la que muchos se han establecido. Sin embargo, no está exenta de problemas. Para empezar, esta teoría no explica cómo los excursionistas sufrieron lesiones tan graves. Recuerda que aquellos que habían sufrido huesos rotos no mostraron signos de daño en los tejidos. Esto es significativo porque si una avalancha hubiera causado que una roca los golpeara o que se estrellaran contra un árbol o algo por el estilo, habría habido un daño significativo en sus tejidos alrededor de sus huesos rotos. Quiero decir, habría habido al menos moretones importantes y habrían estado completamente cubiertos de cortes y rasguños de pies a cabeza. Además, nunca hubo ninguna señal de que hubiera ocurrido una avalancha en esa área. Aunque esto es imposible de probar totalmente, los científicos han coincidido en que es poco probable que esto haya sucedido. Ahora, a pesar de que esta teoría ha sido prácticamente descartada, una avalancha todavía podría ser parcialmente culpable. Quizás los excursionistas solo pensaron que venía una avalancha. Tal vez escucharon un ruido fuerte o algo por el estilo y entraron en pánico y abrieron la tienda. Cuando se dieron cuenta de su error, caminaron en fila india hacia el bosque para buscar refugio en los árboles. Creo que esta situación suena muy racional, pero aún no explica qué fue lo que realmente mató a los excursionistas. Si realmente pensaban que había una avalancha y eso es lo que los hizo huir, algo fuera de su refugio debe haberlos matado. ¿Pero qué podría haber causado lesiones tan horribles? Con poco de que partir en términos de teorías racionales, muchos han comenzado a buscar en lo sobrenatural como causa de esta tragedia, y el principal punto de conversación es típicamente el Yeti. Quizás una criatura grande y violenta vivía en el área remota en el paso Dyatlov y le molestaba que los excursionistas estuvieran en su territorio. Esto explicaría por qué los excursionistas huyeron y también podría explicar sus lesiones inusuales. Ahora, esta es una teoría de la que nunca he sido muy aficionado, ya que todo el asunto parece infundado. Pero al investigar un poco más sobre ella, he descubierto por qué esta teoría se ha vuelto tan popular. Como se mencionó anteriormente, se encontraron varias cámaras en el campamento que pertenecían a los excursionistas. Esta fotografía fue tomada en algún momento antes de que los excursionistas perecieran, pero generalmente se tomó en el área donde montaron el campamento. Después del análisis, esta foto ha sido completamente probada como 100% real y la imagen no ha sido alterada de ninguna manera. Lo que se ve en esta fotografía está ampliamente abierto a la interpretación. Personalmente, solo mirándola sin contexto realmente parece algún tipo de criatura Yeti o Bigfoot, pero otros juran que solo parece un hombre con equipo de nieve. Esta imagen es inquietante y solo añade al misterio de este enigma. Sin embargo, a pesar de que esto parece algo afortunado para el Yeti, esta teoría aún tiene muchos problemas.
El problema evidente aquí es que no había huellas de Yeti. Los Yetis son literalmente Bigfoots de clima frío, y no se encontró ni una sola huella de esa cosa. También no explica totalmente la radiación encontrada en la ropa de los excursionistas. Pero considerando que realmente no sabemos nada sobre los Yetis, quizás emiten algún tipo de radiación. Debido a la falta de huellas y ninguna evidencia real aparte de la fotografía, esto sigue siendo solo otra teoría en este punto. Otra teoría sobrenatural popular para este caso ha sido la idea de que los extraterrestres fueron los culpables de las muertes de los 9. Para empezar, se vieron luces brillantes en el cielo sobre el paso Dyatlov la noche del incidente. Los cazadores locales de Mansi afirmaron que las luces parecían esferas brillantes y coincidían con las descripciones de los ovnis modernos. En el cuerpo de Semyon Solotarov se encontró una cámara con daños extensos por agua. A pesar del evidente daño causado por estar en el frío congelante durante 3 meses, la película dentro de ella fue finalmente desarrollada, lo que mostró algo extraño. A través de todo el daño del agua, las fotografías parecían mostrar que Solotarov estaba fotografiando alguna forma de luz en el cielo. Aunque esto bien podría ser solo por el daño causado a la cámara, los creyentes de la teoría del ovni lo vinculan con ser una indicación de que Solotarov estaba fotografiando ovnis momentos antes de que los excursionistas huyeran de su tienda. Tal vez esta forma de luz no identificada comenzó a perseguir a los excursionistas y les hizo huir. No está claro qué habría pasado a partir de ahí, pero una creencia popular es que el ovni hizo que los excursionistas entraran en un trance. Esto los hizo caminar montaña abajo en una línea de un solo archivo. Esto explicaría la radiación y la huida de la tienda también, y podría explicar potencialmente las lesiones encontradas en los excursionistas. Quiero decir, ¿quién sabe qué tipo de armamento o fuerza tenían estos extraterrestres? Y si crees en esta teoría hasta ahora, es posible que no te cueste creer que los extraterrestres luego atacaron a algunos de los excursionistas y los mataron con su extraño armamento. Personalmente, esta sigue siendo una de las teorías más interesantes para mí, pero debido a lo extravagante que es, no puedo comprometerme totalmente con ella. Pero con todo eso dicho, es difícil descartar completamente lo inusual que fueron los eventos en el paso Dyatlov. Muchos han culpado a un extraño fenómeno psicológico por las muertes de los excursionistas. Para empezar, muchos han atribuido toda esta situación al desvestimiento paradójico. Este es un fenómeno cuando una persona está sufriendo de hipotermia pero siente como si estuviera sobrecalentando. Esta sensación de ardor hace que la persona se quite toda su ropa en un intento por enfriarse, y esto obviamente termina matando a la persona aún más rápido. Esto se usó inicialmente como la causa probable de la muerte de los excursionistas, ya que explicaba por qué tantos estaban mal preparados para el frío. Además, los efectos extremos de la hipotermia también podrían haber causado que los excursionistas alucinaran o escucharan cosas y por lo tanto huyeran de una amenaza inexistente. Y en la superficie, esto podría parecer el caso, pero al profundizar tengo que desacreditar esta teoría. Para empezar, los últimos 4 excursionistas restantes tomaron la ropa de aquellos que perecieron para mantenerse calientes. También se encontró un fuego por los primeros 2 excursionistas que habían fallecido. A lo largo del paso Dyatlov, había señales y evidencias de que estos excursionistas estaban buscando activamente calor y tratando de mantenerse vivos. Además, esta teoría no hace nada para explicar las lesiones que enfrentaron los excursionistas, y por estas razones, probablemente esto no es lo que mató a los 9 excursionistas. Otra teoría psicológica ha sido que el área alrededor del paso Dyatlov produce viento de baja frecuencia, lo que crea lo que se conoce como una calle de vórtices de Karman. Se dice que esta frecuencia ultra baja causa ataques de pánico a muchos de aquellos que la escuchan. Entonces, tal vez los excursionistas escucharon esto y huyeron de su tienda debido a esta paranoia. Y para cuando bajaron la montaña, se dieron cuenta de su error, pero ya era demasiado tarde. Obviamente, de nuevo, esto no explica cómo el excursionista sufrió lesiones tan grotescas y realmente se queda corto.
pero también tiendo a tener dificultades para creer en estas teorías psicológicas simplemente por el número de personas presentes en el momento de esta tragedia. Para que todos los 9 excursionistas experimentaran el mismo fenómeno psicológico y para que todos reaccionaran de la misma manera, parece increíblemente improbable. No hay 2 mentes iguales, por lo que la idea de que todos ellos actuarían colectivamente de una manera que seguramente los mataría no tiene sentido. Quiero decir, ninguno de ellos se dio cuenta de que huir de la tienda era una locura. O tal vez esto era todo parte de ello. Tal vez el grupo tuvo un desacuerdo que provocó una pelea. Tal vez algunos miembros del grupo comenzaron a perder lentamente la cordura, mientras que los demás permanecían cuerdos, y estos choques de mentalidades podrían haber llevado a una confrontación física que habría causado las lesiones físicas menores. Las cosas podrían haberse desbordado cuando la tienda fue rasgada y el grupo luchó afuera en el frío. Al darse cuenta del error que todos habían cometido, el grupo podría haberse calmado al darse cuenta de que seguramente morirían si continuaban luchando en el frío. Esto los llevó a buscar refugio en los árboles de abajo. No es una teoría perfecta, y de nuevo, no explica las horribles lesiones. Pero de nuevo, la teoría perfecta no parece existir en un caso como este. Una de las teorías que personalmente me gustan más es que los soviéticos encubrieron los verdaderos eventos de lo que sucedió. El incidente del Paso Dyatlov fue inicialmente enterrado por el gobierno soviético durante casi 3 años después de que ocurrió, y una vez que finalmente se reveló al público, las inconsistencias en sus informes y en sus autopsias eran muy prevalentes. Ahora, gran parte de lo que realmente sabemos sobre este caso proviene de los primeros informes soviéticos, lo que significa que podrían haber tergiversado la información del caso de tal manera que sabían que nadie descubriría nunca la verdad. Pero si esto es cierto, ¿qué podrían haber estado ocultando? Bueno, apoyándose en las teorías anteriores, el gobierno habría tenido razones para encubrir un ataque de Yeti o un ataque alienígena por razones obvias, y potencialmente el ejército había entrado después de que el grupo se encontrara con estas cosas. Un miembro del equipo de búsqueda incluso afirmó que se encontraron huellas de botas militares dentro del sendero de un solo archivo de los 9 excursionistas. Esto podría indicar que los excursionistas fueron ordenados. Quizás los excursionistas fueron guiados montaña abajo por un miembro del ejército y, desde allí, el grupo fue atendido. Pero el encubrimiento también podría haber sido para una teoría más probable. Este evento tuvo lugar durante la Guerra Fría, y Rusia estaba obviamente tratando de desarrollar armas nuevas y poderosas. Estas armas normalmente las probarían en regiones remotas y desoladas, muy parecidas al área del Paso Dyatlov. Entonces, tal vez Rusia estaba probando cohetes o bombas en el área, y cuando se dispararon, aterrorizaron a los excursionistas y les hicieron huir de su refugio. Y tal vez estas armas realmente golpearon a algunos de los excursionistas, causando sus extrañas y aterradoras lesiones. Incluso se confirmó que se dispararon cohetes en dirección al Paso Dyatlov desde un grupo militar algo cercano al área, pero los funcionarios niegan que los cohetes hubieran aterrizado en algún lugar cercano al grupo. Sea cual sea el caso, la idea de que los soviéticos tuvieron alguna participación y al menos encubrieron el incidente parece totalmente posible. Pero la pregunta sigue siendo, ¿por qué? A pesar de las innumerables teorías ofrecidas para este evento, ninguna parece resolver realmente todo. Es posible que debido al informe incorrecto de los soviéticos, las respuestas a este caso nunca se conozcan completamente. Esperemos que algún día se publiquen nuevas pruebas que abran completamente el caso, pero hasta que llegue ese día, el incidente del Paso Dyatlov seguirá siendo uno de los mayores misterios que el mundo haya visto jamás.